¿Cómo están, iglesia? Es muy bueno estar con ustedes el día de hoy. Es un honor el poder concluir esta serie de Mantente Positivo. Yo he estado con la iglesia por 18 años y nunca ha habido un mal momento. De hecho, cuando yo veo este año 2020 y veo que ha sido probablemente el año más retador en nuestra generación para líderes en la iglesia para poderlo navegar. Y yo necesito reconocer en nombre de nuestra iglesia que el líder que tenemos en Craig y Amy Groeschel y la manera en cómo ellos navegan los tiempos de retos realmente nos han hecho atravesar la misión del Evangelio. Craig y Amy, estamos muy agradecidos por ustedes. Este año ha sido muy loco, pero es un poquito de paradoja también, porque en un lado de esta paradoja se siente como que hay demasiado odio y no hay suficiente amor, se siente como que hay demasiadas necesidades y no suficientes trabajos ni suplementos, se siente como que hay demasiado temor y no hay suficiente paz. Pero luego hay otro lado de la paradoja y no estoy seguro que ustedes han visto estos encabezados, pero el Evangelio de Jesús hoy está floreciendo como nunca antes. Le digo, las personas están conociendo a Jesús por cientos de miles en este momento por todo el mundo. Es increíble. Hay algunos de ustedes en nuestras locaciones que están llamando a sus iglesias y diciendo, ¿cómo puedo ayudar? Pongan a alguien enfrente a mí, yo quiero ayudarlos con sus necesidades. Están escribiendo cheques y en fe están tratando de ayudar a las personas con sus necesidades. Hay otro lado de esta paradoja. Y yo creo que cómo usted aterriza en cualquiera de estos dos lados de la paradoja está largamente determinado por cómo usted piensa. Específicamente, si usted tiende a vivir su vida a través de estos lentes de que ya no voy a tener suficiente, tengo que retener lo que tengo, o si usted vive su vida a través de esta postura de hay mucho más de donde esto vino. Porque le voy a decir, donde usted aterriza o como usted piensa, largamente determina el impacto que Dios puede hacer en el planeta Tierra con su vida. Yo creo que el dinero, honestamente, es probablemente el mejor lugar para probar el hecho de donde usted vive, en la escasez o la abundancia. Como usted piensa, como usted opera con él, es el mejor lugar para ver en dónde usted vive en este lugar de escasez o de abundancia. La escasez, iglesia, empieza en la mente mucho antes de llegar a la billetera. Entonces, ¿qué significa la escasez? Por definición es simplemente la creencia de que no hay suficiente. El profeta Ageo escribe eso, vea si usted se puede identificar. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y aquellos de ustedes con trabajos ganan salarios y los ponen como en sacos rotos. ¿Quiénes se identifican? ¿Alguien ha estado en una época como esta donde dicen yo no puedo salir adelante? Y la escasez no es solamente una forma de pensar, sino es un ciclo. Y va como esto, el profesor Craig ha enseñado en esto, empieza con el hecho de que Dios suple lo que necesitamos. La palabra dice que todo buena dádiva y todo en perfecto viene de los cielos, incluido su cheque. Él suple, luego nosotros consumimos lo que Él suple. Después de consumirlo nos hace falta y después de que nos hace falta empezamos a tener temor. ¿Y qué hacemos con ese temor? Es que medicamos el temor por medio de consumir mucho más. Y si usted no cree que la escasez de la mente es real, tome un minuto, reconozca lo que sucedió con el papel toilette en el 2020. Piénselo. Esto es, sí, vea la fotografía, una persona con una carreta llena de papel higiénico. Ella está tratando de regresar lo que pensó que iba a necesitar. Ahora aquí está la situación. Yo creo que soy una persona inteligente, tengo un grado universitario. Y yo aún no entiendo completamente cómo un virus respiratorio, pulmones, gente, pulmones, causa que en el planeta Tierra nos hayamos quedado sin papel toilet en la historia de este mundo. Los maestros de historia van a enseñar acerca de esto alguna vez y los estudiantes van a estar seguros que el COVID-19 era un virus de diarrea mortal que sucedió en el 2020. ¿Por qué más hubiéramos comprado todo ese papel toilet? Nunca hubo una falta de papel toilet y nunca hubo una
aumento en la demanda, en la necesidad, pero todos nosotros nos asustamos de tal manera por el temor de no tener lo suficiente que vaciamos las tiendas. Esto es real. Hay lecciones bíblicas para que nosotros aprendamos este año. Usted vive en la escasez, pero Dios nos llamó a vivir en la abundancia. Y eso es la creencia de que hay más que suficiente. Hay más de donde esto vino. El apóstol Pablo escribió esto a la iglesia de los Efesios en el capítulo 3 y el verso 20. Dice, al que puede hacer, dígalo conmigo, muchísimo más abundantemente de lo que podamos imaginarnos o pedir, de acuerdo al poder que obra eficazmente en quién, en nosotros. Escuche a esto. Si usted es un seguidor de Cristo, la escasez es una ficción. No es racional. Porque todo en su Dios y en el Espíritu Santo que vive en usted es exponencialmente más que suficiente. Y si nosotros vivimos contradiciendo esto o contrario a este pensamiento, nosotros estamos fuera de lugar. Porque hay tantas historias que este año ilustran lo que sucedió. Uno salió de este campus de Edmond y Stanley supo que él iba a recibir un cheque de estímulo desde el gobierno de los Estados Unidos y Stanley decidió instantáneamente, no tuvo que pensarlo, que eso no iba a ser para él, eso iba a ser para alguien más. Iba a haber alguien que iba a necesitar eso. Y yo escuché esa misma historia cientos de veces en nuestra iglesia. Personas que dijeron que lo que iban a recibir del Tesoro de los Estados Unidos, ellos lo que iban a hacer era usarlo para una necesidad. Y Stanley se lo dio a una mamá soltera y pensaron que él era un hombre rico, pero no, él es un hombre retirado que vive apenas con un cheque al mes. La abundancia no tiene nada que ver con lo que usted tiene en el banco, tiene todo que ver con el Dios al que usted sirve y cómo usted piensa. Escucha las palabras de Jesús. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón, su enemigo, usted no le cae muy bien a él y a él no le cae bien Dios. Y él vino, la Biblia dice, solamente a robar, escasez, a matar, escasez, y a destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Esa es la vida que Él creó para usted, que usted viva en esa vida. Entonces, iglesia, ¿cómo nosotros inoculamos nuestra vida contra la mentalidad de escasez? Vamos a regresar muy atrás en el Antiguo Testamento y vamos a ver una historia, probablemente una de mis historias favoritas en la Biblia, y está en la Segunda de Reyes. Si usted quiere continuar con la lectura, está en el capítulo 4, versos 1 en adelante. Y Dios nos va a mostrar cómo quitarnos de esta infección de la mente de escasez. La Biblia dice, cierta mujer, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas, le suplicó a Eliseo, mi esposo, tu servidor, Eliseo, ha muerto. Y tú sabes que él era reverente del Señor. Ahora, resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. Y Eliseo le contestó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él no dejó que le contestara la pregunta, pero le pregunta otra cosa y le dice, ¿qué tienes en la casa? Esto va a ser muy importante, recuerde esto. Ella contestó, tu sierva no tiene nada en la casa, sino un poco de aceite. Dios va a hacer un milagro ahorita acerca de algo que parece que no es nada. Pero ahora, entienda el contexto de lo que está sucediendo. Primero, el rey de Israel en ese momento había guiado a la nación entera a adorar dioses falsos. Entonces, lo que ella dice, que su esposo que había muerto era fiel al Señor y le sirvió a Eliseo, básicamente está diciendo, nosotros somos uno de los pocos israelitas que han sido fieles, que nos mantuvimos fieles a Dios y aún así estamos aquí atrapados. Yo le podría decir a usted que ella está como enojada con Dios, porque ella decía, hemos hecho todo lo que nos dijiste que hiciéramos y ahora mis hijos se los van a llevar, por el banco se los va a llevar porque mi esposo tenía una deuda y van a venir a tocar a mi puerta y se los van a llevar como esclavos porque bajo la ley de Moisés usted de hecho podía esclavizar gente para poder pagar una deuda. Malas noticias. Esta mujer está asustada, desesperada. Y si usted está en esta posición similar el día de hoy, o aún si usted puede estar en esta
situación en un futuro, vamos a descubrir 3 principios de la provisión de Dios en esta historia milagrosa. El primero es este. No minimice lo que usted tiene, porque lo que usted tiene, yo tengo acá nada. Ella dijo, no tengo nada. Pero ella de hecho tenía algo, pero era tan increíblemente pequeño para ella que la palabra que ella usó para describir fue nada. Yo puedo hacer un poco de ensalada con la porción de aceite que tengo, dijo ella, pero no minimice lo que usted tiene, porque lo que usted tiene no es nada. Yo sé que no podría decir no es nada, pero suena mejor si predico diciéndole lo que usted tiene no es nada, porque en las manos de Dios y con la bendición de Dios es algo. No minimice lo que usted tiene. Tu sierva no tiene nada en su casa, dijo ella. Solamente un poco de aceite. Vea el diálogo en la historia. Nosotros ya vemos escasez y abundancia en la conversación. Él dice, ¿qué tienes en la casa? La abundancia pregunta la pregunta, ¿qué es lo que tienes? Mientras que la escasez se fija en lo que le hace falta. Pero si usted se la pasa más tiempo quejándose por sus problemas que reconociendo sus bendiciones, Dios le tiene que hacer libre de la forma de pensar en escasez. Porque usted tiene más de lo que usted cree que tiene. Hay más buenas cosas y más recursos en su vida de lo que usted se puede acreditar. Yo creo que la segunda cosa es esta y me encanta. Es que Dios a menudo hace lo extravagante a través de lo que parece ser insignificante. Él a menudo hace algo grande con cosas que parecían ser muy pequeñas, como el granjero. Nunca cosecharía una cosecha si él todo el tiempo minimizaría la insignificancia de la semilla, pero él no ve la semilla por el tamaño que tiene, sino por lo que va a producir cuando sea plantada, ¿cierto? Es la semilla sembrada en fe en donde Dios hace lo exponencial. Entonces vamos a colocar aquí la imagen de lo que está pasando. Ella está en su casa. Ella está asustada. Ella está hablando al hombre de Dios. Y ella dice, no sé qué hacer. Ellos van a venir a llevarse a mis hijos. Y en el verso 3, Eliseo dice esto. Él dice, quiero que vayas y quiero que pidas prestadas cuantas vasijas puedas de todos tus vecinos. Y él dice, necesito que vayas y colectes cuantas vasijas puedas. El profeta sabe que Dios está a punto de hacer algo. Y luego él dice, regresa y cierra la puerta detrás de ti con tus hijos y empiezas a llenar las vasijas con aceite. Y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer fue y lo hizo, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Recuerde, ya no tengo nada más que un poquito de aceite para hacer ensalada, dijo ella. Pero ahora tengo una habitación llena de vasijas de acuerdo a las instrucciones del profeta. Dios a menudo hace lo extravagante, iglesia, a través de cosas que parecen ser insignificantes. ¿Por qué? Porque nadie más se puede llevar el crédito cuando Él hace algo tan grande. La Biblia no dice, si tienes la fe del tamaño de la galaxia, vas a decirle a esta montaña que se mueva. No, las Escrituras dicen, si tienen la fe como un grano de mostaza. Siempre lo pequeño crea lo magnificente. Y yo creo que no hay otro principio en la Biblia que ilustre esta verdad como el principio del diezmo. Piense acerca de esto. Yo creo que el concepto del diezmo le va a volar la cabeza. Literalmente va mucho más allá de la ley mesiánica. Malaquías dice en el capítulo 3, dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, quiere decir el primer 10% de su sueldo. Y
El templo en el Antiguo Testamento es la iglesia local en nuestro Nuevo Testamento. Y dice, y habrá alimento en mi casa. Le interesa a Dios que hayan recursos en la iglesia local. Y luego Dios dice algo que Él nunca antes ha dicho. Probadme en esto. Probadme en esto. Bueno, no, la Biblia dice que no debemos de poner al Señor a prueba, excepto cuando el Señor nos dice, probadme en esto. Y luego Él nos llama a probarlo en esto. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes tanta bendición que no van a tener lugar suficiente para contenerlo. ¿Alguna vez ha pensado por qué Dios escogió un porcentaje en lugar de un monto específico? Porque si la preocupación de Dios era que hubiera recursos en la iglesia local, porque Él no dijo traigan los $20,000 al alfolí. Eso va a suplir para muchas misiones, pero eso nos dejaría a muchos de nosotros fuera de experimentar el milagro de la provisión de Dios, porque todos nosotros podamos dar el 10% de algo. Su niño de 7 años puede experimentar el milagro de la provisión de Dios en lo que usted le da cada semana. ¿Y por qué 10% y no 90%? Porque ya lo dijimos. Dios a menudo elige hacer lo extravagante a través de aquello que parece ser insignificante. Usted puede decir, bueno, Pastor Chris, yo trabajo en Chick-fil-A. Yo sirvo pollo cristiano al mundo. Yo estoy vendiendo pollo nacido de nuevo y hago el salario mínimo. 10% de mi salario mínimo no es nada, pero su nada es a menudo algo para Dios. Cuando usted lo planta, lo pone en el suelo, lo trae a la casa de Dios, es más de lo que es en un nivel humano. Así es como Dios a menudo trabaja. Él a menudo hace lo extravagante con aquello que parece ser insignificante. Eso es por lo que es importante que usted no minimice lo que Él le ha dado, porque lo que usted tiene es más que suficiente en las manos de Él. El último principio de provisión es este. La abundancia de Dios a menudo sigue su fe. La abundancia de Dios sigue su fe. Entonces aquí está la mujer. Ella tiene nada de aceite y tiene una habitación llena de vasijas y ella empieza a derramarlo. Yo estoy muy seguro que solamente tenía 6 onzas ahí, pero eso no dejaba de fluir. Y lo siguiente que usted va a saber es que la primera vasija se llenó completa. Entonces ella hizo lo que el profeta dijo, la puso a un lado y los niños trajeron otra vasija y ella siguió derramando. Y esa se llenó, esa otra vasija. Y luego en el verso 6, las escrituras dicen, cuando todas las vasijas estaban llenas, le dijo, hijos, tráiganme otras vasijas. Y ellos le dijeron, ya no hay ninguna otra. Y luego el aceite se acabó. La mujer fue y le contó al hombre de Dios, quien le dijo, déjeme detenerme por un momento. Ella fue y le dijo al hombre de Dios. Significa que el profeta eligió no estar en la habitación cuando el milagro sucediera. ¿Por qué? Porque si él estaba ahí, probablemente ella le hubiera acreditado al profeta el milagro, pero ella estaba a puerta cerrada con sus hijos y su Dios. Y entonces esto fue un milagro de provisión personal de parte de Dios hacia ella. Eso es clave, eso es clave. Esto es personal. Esto es Dios, su Dios, diciéndole, yo sé por lo que estás atravesando. Yo lo veo, estoy contigo. Confía en mí. Y cuando la última vasija fue llena, el aceite se detuvo. Y el profeta dijo, ve y vende el aceite, págale a tu acreedor y con lo que te queda, tú y tus hijos podrán vivir. Tendemos a hacer esto al revés. Usted quiere ser generoso. Usted quiere vivir esta vida de abundancia. Entonces, tenemos esta actitud delante de Dios y le decimos, Dios, si me pudieras dar más. Y Dios dice, me encantaría. Ten la fe para primero derramar. No, espérate, Señor. Si me dieras antes más, entonces yo daría. Pero no funciona de esa manera con Dios. Porque si nosotros no tenemos la fe para primero dar, entonces vamos a pensar que de hecho esto es por usted.
Y es destructivo para nosotros el coleccionar una vida de cosas y estar atados al materialismo. Y Dios le ama lo suficiente para no someterlo a esto. Entonces Él pacientemente va a esperar hasta que usted tenga la fe para empezar a derramar. Y entonces el Dios que creó todas las cosas es aquel que va a traer más. La parábola de los talentos, Dios le va a dar más cuando usted es fiel con lo poco. Vea, yo no crecí con mucho, dice el pastor. Yo era el más pequeño de 6 niños en una casa de 2 habitaciones y un baño. Yo no dormí, de hecho, en una cama hasta que yo fui a la universidad. Literalmente dormía en un catre en la lavandería durante toda mi secundaria. Y mamá, si estás viendo esto, estoy bien, no me heriste, soy mejor debido a eso, construyó carácter en mí, estoy bien. Pero honestamente crecí con una mentalidad de pobreza. Y yo decía, tengo que retener esto, que tengo que retener todo lo que tenga, tengo que retenerlo. Y luego, yo tiendo a categorizar mi vida financieramente hablando en una de las 2 épocas. Es la época 1, donde yo tenía que preguntarme cuánto de gasolina puedo ponerle a mi carro cada vez que lo iba a llenar. Y luego es una época en la que yo ya no pensaba en cuánto ponerle a mi carro porque tenía lo suficiente. Para aquellos de nosotros que actualmente estamos viviendo en esa segunda época, cuando usted ya no tiene que pensar cuánto le pone al carro, sino le pone todo lo que quiere, lo que necesite, voy a ser honesto con usted. Es más difícil para usted dar y derramar en esta época que lo que fue en la época anterior. Y aquí está por qué. Cuando usted no tenía mucho, no había nada que perder. Todo lo que usted tenía era fe. Pero luego, mientras Dios empezó a bendecir su vida y mientras usted empezó a ponerlo al primero, usted empezó a vivir esta vida de abundancia. Y luego cuando usted vio lo que usted tuvo en su vasija, ahora ya no es nada, sino que es algo, es significativo. Y entonces hay una batalla entre usted y lo que piensa, ¿voy a seguir viviendo con esta fe para dar? ¿O voy a empezar a quizás a decir, Dios, te voy a dar esta propina? Aquí hay una propina, Dios, porque ya no voy a derramar abundantemente, voy a acumular. Y si usted está viviendo aquí el día de hoy, en este lugar, el reto es, el que le tengo a usted, es que lo que usted posee, de hecho ahora lo posee a usted. Lo que usted posee ahora lo posiciona a usted. Y ahí hay un remedio, un camino y un antídoto a esta prisión del materialismo. Y es el encontrar una vasija vacía y empezar a derramar su vida en ella. Derrame su vida. Lo que usted tenga, y esto es mucho más que dinero. Esto es su tiempo, esto es su oración, esto es su compasión por aquellos que están heridos. Solamente empiece a derramar. Cada vez que yo me atoro espiritualmente es porque yo he empezado a vivir y amar las cosas de este mundo. Y yo me he tenido que desatorar de ahí yo mismo. Yo encuentro una manera de ser irracionalmente dador y entonces así salgo de esa situación. Está en la Biblia. Nosotros empezamos a derramar y el Dios de más empieza a rellenarnos. Una de mis historias favoritas que ilustra esto en las 2 semanas anteriores viene de la iglesia Life Church en Owasso. Alguien dio un cheque muy grande a la iglesia y el pastor Richie quería encontrar quién había sido y respetuosamente decir gracias. Entonces en su investigación lo lideró al servicio de jóvenes en la noche hacia un muchacho de 18 años llamado Josh. Y el pastor Richard le dice, hey, yo quería decirte muchas gracias por tu donación y quería estar seguro que no pusiste tantos ceros de una manera accidental en ese cheque. Y Josh se rió y dijo, no, pastor Richie, ese fue el monto correcto y por nada. Dime tu historia, le dijo el pastor. Y Josh le dijo, esta iglesia me ha cambiado. Yo ya no soy el mismo que yo era. Y yo he estado sirviendo, yo he estado invitando a mis amigos cada miércoles, sirvo en el área de niños cada fin de semana. Note, él ya estaba viviendo una vida de dar. Y Dios hizo un milagro de traerle más. Él había ahorrado por años para ir a la universidad. Y la bendición de un Dios abundante, de la nada, él recibió una beca escolar completa.
Y él estaba sentado en la iglesia y el pastor Craig estaba predicando. Y esta voz del Espíritu Santo le dijo, dalo todo. Y este muchacho de 18 años está liderando el camino en nuestra iglesia. Y él escribió un cheque por todo lo que él había ahorrado. Y él dijo, si una persona más puede conocer a Jesús en este lugar debido a esta donación, yo lo voy a dar con gozo. Entonces Josh tuvo la fe para derramar, porque él es un hijo de un Dios que da más. Yo quiero que usted ponga esto en su cerebro, en su mente. Cuando usted sienta como que ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer esto más, usted no puede prohibirse esto. Usted tiene que tener la fe para hacerlo, porque usted pertenece al Dios del más. Eso es quienes somos. No nos disculpamos por ello. Y en una época en la que estamos viviendo el día de hoy, iglesia, es tan importante que nosotros no vivamos y nos parezcamos a la cultura en la que estamos creciendo. Tenemos que ser distintos de una manera bizarra. Y vamos a honrar a Dios con nuestro diezmo y vamos a vivir con este deseo racional de encontrar otro lugar donde derramar más de todo de lo que Dios me ha dado. Esa es la vida a la que Dios nos ha llamado a vivir. Es por lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9, dice, necesito que den ustedes con mucho gozo. ¿Por qué? Porque Dios les podrá dar abundantemente en todas circunstancias, siempre para que tengan todo lo necesario y que abunden en buenas obras. Vean esto, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Por qué? No para ustedes, para que sean generosos en toda ocasión. Y a través de nosotros, de historias como Josh, historias como usted, van a resultar en acciones de gracias a Dios. Van a haber personas al otro lado de la eternidad agradeciéndole a usted por cómo usted derramó su vida y como resultado hay acciones de gracias a Dios. Como una luz en nombre de nuestro Señor, Pablo escribió en Filipenses, quien se vació a sí mismo o se derramó en la cruz desde el Calvario. ¿Cómo nosotros podemos conformarnos con una vida de simplemente alcanzar cosas? En lugar, puedo yo decirle que persiga una vida en Él urgentemente y que permita que la bondad de Dios le rellene a usted mientras usted está derramando. No hay otra respuesta más razonable que derramar su vida completa hacia aquel que ya derramó su vida por usted. Así es que, Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo la tensión en la que hemos estado viviendo y te pedimos que nos des el coraje para vivir diferentemente, para confrontar nuestros temores con fe, para que podamos tener la fe, Dios, para vivir irracionalmente generosos con nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestra oración y nuestro servicio, y que todo, Dios, lo que tú puedas usar para impactar otras vidas. Y en una postura de oración, en todas nuestras locaciones, iglesias en línea, aquellos de ustedes viendo en YouTube, aquellos que están en una postura que dicen, yo necesito ser libre de este materialismo, de esta prisión de la escasez, de la sensación de que no hay suficiente. Dios, dame la fe para vivir mi vida derramando. Si esa oración audazmente levantaría su mano, por favor, yo quiero orar por usted por todo el lugar. Dios, venimos delante de ti, rindiéndonos a nosotros mismos, rindiéndonos nuestra ambición, rindiendo nuestros deseos de acumular o de alcanzar más. Y Dios, nos rendimos aún en nuestras finanzas. Dios, como una medida para decir que tú eres primero en nuestra vida. Y Dios, mientras tú nos derramas de tu bendición, reconocemos que no es solo para nosotros, que es lo que tú quieres derramar a través de nosotros. Así es que úsanos, Dios, para impactar a aquellos alrededor de nosotros, aún aquí en tu iglesia. Mientras continuamos orando el día de hoy, hay mucha deuda en nuestro mundo. Y no hay mayor deuda que la deuda creada por el pecado. Y yo voy a ser real con usted. Usted no puede pagar esa deuda. Usted no puede pagarla.
Todos hemos pecado, la palabra dice, y hemos quedado cortos de los estándares de Dios. Y esa separación tiene un costo. Cuando yo me quedo corto de la marca por 1 milímetro o por una mía, no importa. Hay una penalidad y hay un costo. Y es separación eterna de Dios y es muerte eterna. Alguien tiene que morir. Yo sé que eso es difícil de entender en la cultura en la que vivimos hoy. Pero mientras aún éramos pecadores y mientras aún estábamos en una deuda increíble debido a la penalidad de nuestro pecado, las buenas nuevas vinieron desde el cielo hacia la tierra. Jesucristo vivió una vida sin pecado. Él murió en la cruz del Calvario, no para pagar una deuda que él tenía, sino, iglesia, por ustedes. Esto es lo que nosotros debíamos. Y él pagó la deuda. Hay muchos de nosotros que creemos que el perdón de Dios es suficiente para la necesidad de aquel que está a la par mía, pero no es lo suficiente para pagar mi deuda. Pero puedo yo animarle con la palabra de Dios y decirle que la cruz es suficiente para cubrir multitud de pecados. Pero usted tiene que elegir, usted tiene que invocar a Jesús. En todas nuestras locaciones, si usted no conoce a Jesús, si Él no es genuinamente primero en su vida y usted quiere rendir su vida y usted lo quiere poner al primero y usted se arrepiente de su pecado, yo le voy a decir que la Biblia dice, cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere hacer esa decisión el día de hoy y orar esa oración, yo quiero que usted audazmente levante sus manos por todos lados. Ahí en donde usted está, quiero verle ojo a ojo. Los vemos ahí. Jesús, te necesito. Yo quiero incluirlo en esta oración. Jesús, te necesito. En todas nuestras locaciones vamos a orar con aquellos diciendo sí a la gracia de Jesús. Padre, te necesito. He pecado. Te estoy pidiendo que me salves. Jesús, yo creo que tú moriste en una cruz que no merecías para pagar por mi pecado y que tú resucitaste de la tumba para darme vida. Lléname ahora con tu Espíritu Santo para que yo pueda servirte siempre. En el nombre de Jesús yo oro.